Sin fronteras, sin barreras, la insular Radio Victoria. Bien, amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación vamos a conversar con Julio César Ojeda, quien ya estuvo con nosotros hace un mes aproximadamente y hablamos de lo que iba a ser ayer un evento bien importante en el sector metalúrgico, porque se cumplían 50 años de la creación de la escuela de la que él fue fundador y primer director. Y hablamos muchas cosas pues que están ocurriendo en el ramo metalúrgico. Eh, pero hoy quisiéramos saber qué impresiones y qué expectativas y qué sentimientos se mostraron ayer entre todos los que concurrieron a ese evento en la UCB. ¿Cómo ven el ramo? Bueno, te digo que hay bastante ánimo. Al evento fue bastante gente y fue muy bonito el evento. Lo abrió el Orfeón Universitario, que cada vez que el Orfeón Universitario canta el himno de Venezuela y cierra con el himno de la universidad, realmente se eriza uno, ¿no? Claro. Es muy, muy emocionante. Estuvo presente la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Ok. Cecilia. ¿Sí? Tuvo el vicerrector, a la vicerrectora académica, Inírida Rodríguez de Millán, y estuvo también la decana de la Facultad de Ingeniería, este, y, y la directora del departamento de la escuela actualmente, ¿no? La- ¿Cuáles fueron los factores realmente preocupantes en el área profesional como tal, en la universidad como tal? O sea, ¿sienten que los profesionales que se están formando hoy tendrían mercado? ¿Cómo ven el panorama? ¿Qué expectativas se plantean con respecto a lo que tiene que ver con la industria y sus aspectos relacionados? Fíjate, yo pienso, esta es una opinión personal, pero yo pienso que todas estas industrias del sector metalmecánico y del sector metalúrgico y del sector minería en el país este, están allí, tenemos los recursos, tenemos la gente, ya la universidad ha graduado 1.200 estudiantes de ingenieros metalúrgicos, entonces hay el conocimiento, hay el talento. Ese talento está también hoy equipado con todas las tecnologías modernas que pueden echar adelante cualquier proyecto. Yo pienso que sí es bastante sencillo recuperar todo ese sector. Naturalmente que se necesitan inversiones y inversiones extranjeras, porque con inversiones nacionales no es suficiente para Claro. un sector tan grande. Pero hay interés. Nosotros sabemos, porque hemos sido contactados por personas industriales de otros países del mundo, hay interés. Lo que no hay aquí en Venezuela actualmente es la seguridad Jurídica. hídrica. ¿Sí? La gente no se atreve a invertir porque tenemos una historia, entre otras, de acciones de plantas del sector privado que hace que la gente le tenga miedo a las inversiones en Venezuela. Sí. Pero yo creo que, y ya el gobierno mismo ha dado muchas señas de que necesita privatizar muchas industrias, incluyendo las industrias de servicio como electricidad, agua y gas. Sí. Además, fíjate, yo ayer meditábamos un poco sobre este tema y la Escuela de Metalurgia se fundó, nació en medio de lo que en aquella época se llamó la renovación académica, que fue una Exacto. época. Sí, estaba yo en la universidad en esa época, justamente en la escuela de periodismo, cuando comenzó esa renovación, sí. ¿Tú te acuerdas que eso fue muy duro? Eh, Incluso utilizando armas y hubo Sí, muertes. sí, sí. Se había recién cerrado la escuela técnica de al lado, ¿no? Y Sí. después Y después fue que surgió la escuela de metalurgia, justamente, sí. estábamos trabajando en eso en esa época. Y sin embargo, pudimos hacer una escuela de metalurgia. Y yo recuerdo que una de las principales banderas que tenía la renovación académica era que no servían los pensum de estudio y que los programas de las materias tampoco. Nosotros mandamos los programas de nuestra materia y nuestro pensum de estudio
a muchísima gente, democratizamos eso. Mandamos a egresados de otras partes del mundo, a profesores, a personas que habían escrito libros, que eran los libros de textos en esa materia, para que revisaran nuestros pensos, nuestro programa, y nos dieran consejos. Y recibimos feedback, muchísimo. Eso fue realmente una cosa interesante. Y con el feedback que recibimos, fue que pudimos hacer unos pensos de estudio que no tenían ya crítica de nadie, ¿no? Nosotros lo compartimos con el Colegio de Ingenieros también y con tales en toda Venezuela, para que los colegas nuestros vieran eso y nos dijeran, mira, no, vale, esto no me parece aquí y allá, o sea que recibimos muchas opiniones y las tomamos en cuenta. En ese momento, yo tengo entendido que la siderúrgica del Orinoco aún era incipiente, ¿no? Estaba empezando Alcázar, la siderúrgica ya existía, la siderúrgica nació por allá por los años 60 Ajá. y al principio, ¿no? Entonces, la siderúrgica ya existía, estaba creciendo mucho en esa época y de hecho estaban empezando lo que llamaron el Plan 4, que era el aumento de la capacidad de producción, que antes estaba en un millón de toneladas, un poquito más de un millón, 1.2 millones de toneladas, para llevarlo hasta 4 millones y más. Por eso le decían, y realmente llegaron a producirlo más adelante, 4 millones 300, 4 millones 400, incluso pasaron esa capacidad. Y vino la diversificación también, porque después empezaron a hacer tubos y una cantidad de cosas que no la teníamos en Venezuela, ¿no? Exactamente. Diversificó, tenía muchos productos, muchos ingenieros metalúrgicos trabajando en esa empresa. Ingenieros que se habían graduado en el extranjero primero, que vinieron porque todavía no existían los estudios aquí, y ingenieros que se graduaron en la escuela ya para esa época, ¿no? Empezaron a incorporarse con fuerza, sí, yo me recuerdo eso. Y además hubo un factor adicional allí que yo creo que ustedes finalmente, después que fundaron la escuela, lograron también crear ahí algunos talleres más o menos incipientes, pero que le permitían al estudiante irse formando pues con ciertas perspectivas de triunfo y de éxito, ¿no? Porque ya cuando llegaban al mercado de trabajo, que creo que es la única escuela que tenía en ese momento de laboratorio pues, y talleres medianamente instalados, ¿no? Claro que sí, nosotros empezamos a funcionar en un galpón, que era un galpón, era un depósito de rocas de la Escuela de Geología, Minas y Metalurgia, que es un departamento. Y entonces en esa época que nos dieron el galpón, nosotros transformamos el galpón. Contratamos a un arquitecto para que nos hiciera el rediseño del galpón y dentro del galpón hicieron una mezanina. Pusimos allí varios laboratorios y es interesante saber que cuando equipamos los laboratorios, teníamos primero un taller de fundición, teníamos laboratorios de corrosión y de tratamiento superficial, teníamos laboratorios de comportamiento mecánico, de metalografía, de microscopía. Y en esa época adquirimos el primer microscopio electrónico. Imagínate. Todavía estábamos en el galpón, ahí teníamos un galpón que el microscopio electrónico era más caro que el galpón. y fue el segundo microscopio electrónico que hubo en la universidad. El primero estaba en la Facultad de Ciencias y este fue el segundo microscopio electrónico que tuvo la universidad. ¿Y eso lo adquirieron dónde? ¿Qué tecnología en esa época? Lo adquirimos japonés, era Japonés. Ok. nación japonesa. Bueno, porque la acería japonesa es una cosa impresionante, ¿no? Sí, sí. Y todos los instrumentos esos de investigación que nosotros teníamos, unos eran alemanes, otros eran americanos, otros eran japoneses, pero eran muy costosos los equipos. Pero tuvimos la suerte de que teníamos profesionales bien formados que introdujeron proyectos al CONICIT, que era el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, Ujú. solicitaron el financiamiento para esos proyectos. Y con ese financiamiento fue que equipamos todos esos laboratorios. Entonces, la investigación que hacía la escuela, eso pagó el equipamiento, ¿no? Ya. Sí, sí, le estoy oyendo bien. Después, fíjate, nosotros nos mudamos con el tiempo, pues nos mudamos a un edificio que son dos edificios realmente, la actual sede de la Escuela de Metalurgia. Esos fueron unos edificios tremendamente importantes
que lo desarrollaron dos exalumnos de Villanueva, y eso ganó un premio nacional de arquitectura cuando se hizo el edificio. Imagínense. Ya nos mudamos y desde que tenemos ese edificio, por supuesto, ha sido muchísimo más fácil. Tenemos buenos laboratorios, tenemos el espacio, los profesores tienen excelentes salones de clase con aire acondicionado. Porque usted, a pesar de que fue fundador y después estuvo dedicado a las empresas, no se desvinculó nunca de la escuela hasta el sol de hoy, ¿no? Así que nunca me he desvinculado de todo, pues, ¿no? Siempre estoy pendiente de ellos, como tampoco se han desvinculado, y esto es bien importante, nuestros egresados están Bueno, claro, y hoy y día también con ese dinamismo que hay en el aspecto tecnológico y la creación de nuevas herramientas y nuevos equipos para todo, para el agro, para cualquier cosa, pues indiscutiblemente que es fundamental que existe ese vínculo porque es lo que permite la academia conectarse con otros países donde la tecnología también está un tanto más avanzada que nosotros, ¿no? Entonces hay ese así, vínculo ahí que fortalece un poco la formación de los educandos, ¿no? así es que cuando nosotros mandamos nuestros programas de estudio a profesores, nosotros no conocíamos a esos profesores internacionales de diferentes países, 14 países mandamos nuestros programas de estudio. Ahora tenemos gente en todos esos países, profesionales egresados de la escuela, Venezolanos. actos, y que pueden hablar más que nosotros, sentarse con los profesores de esos países avanzados y decirle, bueno, vamos a actualizar estos pensos. Y nuestros egresados están al día y están al día con nosotros también, están en contacto. Contacto permanente. O sea que el reflotamiento de la industria metalúrgica es una garantía si se abren de alguna manera las garantías jurídicas pues, y se procuran las inversiones debidas, ¿no? Es correcto. Porque tuvimos una época bollante cuando comenzó la zonificación industrial en Aragua, en Carabobo y en el resto de los países, que creo que hubo 5 o 6 zonas industriales a nivel nacional. Allí la gente de la metalurgia jugó un papel importantísimo porque en todas esas zonas se crearon de alguna manera fábricas que estaban relacionadas con la metalurgia. Eso es correcto. Y muchas de ellas han desaparecido y otras están renaciendo. Una de esas fábricas que era AGA, me acuerdo yo, que era fabricante de electrodos, con una cantidad de becas en la escuela, fue la primera empresa privada que otorgó becas a los estudiantes de la escuela. Ya lo había hecho Alcázar, Benalún, pero nunca lo privado había intervenido. De repente llegó AGA, nos dio 10 becas a los estudiantes de la escuela, y esa planta cerró hace pocos años y ya están naciendo nuevas plantas que fabrican electrodos aquí en Venezuela. Y los nuevos presidentes de esas empresas y gerentes son egresados de la escuela. Y estaban... Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Por eso es que uno dice que fue la época de oro, de verdad. Pues primero que nada, tuvimos 3 factores fundamentales para que Venezuela llegase a ser lo que llegó a ser en materia de desarrollo. La industria metalúrgica, la universidad pues esmerada 100% pues en formar a los individuos profesionalmente y técnicamente bien equipados, y por otro lado pues la generación de nuevos mercados que vinieron a través del fortalecimiento de la industria metalúrgica, porque después se instalaron las fábricas de automóviles, de electrodomésticos, que todas ellas pues de alguna manera se surtían enormemente con la materia prima local y con el talento humano que se había formado en la Universidad Central de Venezuela en ese aspecto, ¿no? Es correcto. Aquí habían plantas, por ejemplo, en el sector, estamos hablando ahorita del sector siderúrgico, que era el más grande, ¿no? Pero también del sector aluminio. Habían plantas aquí que prácticamente toda su producción la exportaban, y la exportaban a países como Japón, y los clientes eran empresas como la Toyota. Y después aquí, cuando se empezaron a ensamblar automóviles aquí, nosotros estábamos supliendo prácticamente todo lo que se necesitaba localmente. No, a mí me consta porque yo trabajaba en esa época, yo era estudiante nocturno en la universidad, pero trabajaba en la General Motors y ahí se compraba en Civenza los chasis, los rines los íbamos a buscar, creo que a Aragua también, o a Carabobo, perdón, y así por el estilo, ¿no? Entonces había pues una confluencia de factores que decían, este país va a crecer, este país va a desarrollarse plenamente, y nos llegaron a calificar en vías de desarrollo
los organismos internacionales, producto del fortalecimiento de esos sectores industriales, ¿no? Correcto. Y yo, precisamente allá en la General Motors, trabajó uno de los pioneros de nuestra escuela, que era Alfredo Álvarez, no sé si lo Oh, recuerdas. cómo no, yo lo conocí, fue jefe mío. Sí, fue jefe mío, Alfredo. De los profesores de la escuela que precisamente colaboró de una manera bien importante en esa época, en la creación de la escuela, ¿no? Bueno, sí, señor. Porque a mí me dicen, tú fuiste el fundador, pero eso lo hizo un equipo, no lo hice yo. Claro. Es un grupo grande de personas que colaboraron en esto. José Ignacio Casal, que estaba recién. Ignacio, que fue después ministro de Fomento también, por supuesto, y que dio grandes aportes inclusive en esa área, ¿no? Porque se esmeró en que el sector industrial, a través de Corpoindustria, recibiera el apoyo debido para empezar a fabricar piezas. Y yo creo que la sustitución de piezas extranjeras en el área automotriz alcanzó un nivel de casi el 40% en un momento dado, ¿no? Es correcto, sí, señor. En esa también el Ministerio de Fomento, siendo José Ignacio el ministro, nos dieron lo que se llamaba los fondos de la cabilla, que era el fondo que se hacía porque la cabilla que se exportaba era más cara que la cabilla que se vendía en Venezuela. Y entonces con esa diferencia se creó un fondo cuyo destino era el sector siderúrgico. Y nos lo dieron a nosotros en la escuela para financiar la construcción del edificio. Imagínense. El Esa es una historia que pocos jóvenes conocen. Yo en estos días estaba hablando con gente del agro y gente de otros sectores, del petróleo inclusive, y yo les digo, bueno, lo que está pasando con nuestra juventud es que creció en esa época, pero no estaba midiendo adecuadamente los beneficios que trajo la democracia en su momento, que fortaleció todos los sectores. Y a ellos les corresponde hacer hoy un análisis comparativo de una época con la otra para saber que es mucho lo que se perdió y es mucho lo que hay que esforzarse para recuperar esos niveles que tuvimos. Eso es correcto, sí. Tú sabes que una cosa que te lo voy a mencionar porque es interesante por lo que tú estás diciendo. Nosotros en esa época hicimos el primer Congreso Internacional de Metalurgia en el Colegio de Ingenieros. Y en ese congreso, que vino mucha gente, se le dio a un profesor de los Estados Unidos, ya te voy a decir cómo se llamaba porque lo tengo aquí, pero con 50 años atrás, tú sabes, no recuerdo todos los nombres. Lógico. Pero este profesor, bueno, no lo consigo ahorita el nombre, pero de todas maneras te cuento que era un profesor de termodinámica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que fue invitado a nosotros a que viniera al Congreso. Y estando él en el Congreso, era un hombre tan conocido y tan popular como profesor de termodinámica, que el Colegio de Ingenieros decidió darle el honor de que fuese miembro honorario del Colegio de Ingenieros. Y ese fue el primer miembro honorario que tuvo el Colegio de Ingenieros. Y la persona que le entregó el título fue el presidente Carlos Andrés Pérez, que estaba también asistiendo en el Congreso. Imagínense. Bueno, y él fue uno de los no vamos a decir que el principal impulsor, pero fue uno de los que le dio de alguna manera el soporte financiero y las conexiones que hacían falta para que la industria metalúrgica y el sector se fortalecieran, pues buscó inversiones de todos lados, animó a otros países pues a que se convirtieran en mercado seguro para Venezuela, ¿no? Eso fue así. Productos ya elaborados, ¿no? Y bueno, imagínate que el presidente de la República sea el que esté presente en el Congreso y lo abrió, él abrió el Congreso. Después se fue a trabajar otra vez, pero nosotros nos quedamos ahí reunidos y trabajando en el otro tema que era, tú sabes, la tecnología en nuestro sector. Claro. Tuvimos un apoyo impresionante del sector público también, ¿no? Sí, no, ahí funcionaban las relaciones de forma muy armónica. El sector público y el sector privado estaban combinados todos en la misma intención pues, de lograr propósitos de altura para el país, no hay duda alguna. Ahora, en este instante, toda esa cantidad de fábricas que conocimos, que fabricaban partes para los automóviles, que fabricaban electrodomésticos, yo me imagino que no han cerrado definitivamente sus galpones, están allí a la espera pues, de que se recupere de alguna manera la economía en general
y que la política alcance niveles de estabilización, porque es que tenemos ya 20 años en una puja política que definitivamente no ha permitido que ningún sector agarre el sendero adecuado para poder producir como corresponde y al mismo tiempo intercambiar con otros países, ¿no? Entonces yo creo que esos galpones, me imagino que están allí. Usted que está en el mundo industrial, pues a través de Bepica, que es la industria suya, porque tiene muchísimo que ver con otros sectores de fabricación a nivel nacional. ¿Cómo siente que está esas instalaciones del empresariado venezolano? Mira, actualmente hay, yo diría que hay como un 80% de todas esas empresas están paradas. 100% paradas. 80% más o menos. O sea que Ese 80 está 100% parada, esperando nada más que se reactive la economía, o hacen algunas cosas. hay algunas que no están haciendo absolutamente nada, pero la mayoría está produciendo, pero a muy bajo nivel de producción. Ahora, estos son levantables, claro que sí. En lo que hay una reactivación en la economía, ellos podrán levantar de nuevo sus plantas. Tenemos el problema de que esto está ocurriendo desde hace más de 20 años. Y Señor. entonces también un atraso tecnológico en las instalaciones, que cuando arranque la economía va a haber que hacer inversiones sustanciales Sí, en nuevas tecnologías. claro. Entonces, Para darle una panorámica a los oyentes que tenemos en este instante, eh, sería bueno saber en qué promedio de generación de empleo tuvo el sector metalúrgico, porque es que es bien extenso y bien diverso. Yo me pongo a pensar, de repente, el sector metalúrgico y sus derivados a lo mejor generó un 50% de la mano de obra venezolana. yo creo que sí, yo creo que más del Ah, ¿verdad? 50%. Sí, altísimo. Es altísima la utilización de mano de obra en el sector metalúrgico. Es altísimo, sobre todo aguas abajo, como decimos, ¿no? O sea, para fabricar partes y piezas para todas las demás industrias. Y que eran bien pagados esos trabajadores porque era un negocio rentable, pues. Y tenía mercado seguro, ¿no? Y había posibilidad de que inclusive esos trabajadores, muchos de ellos se hicieron técnicos después trabajando allí en la fábrica porque se les daban también cursos de especialización. Yo me acuerdo que a través del INSE hubo un intercambio de que los que ingresaran a la industria, en el sector industrial metalúrgico, en algún momento recibían también talleres desde el INSE y prácticas en la fábrica, ¿no? Eso sí. Es más, nosotros tuvimos allá en la escuela talleres que eran operados por personas que eran profesores del INSE antes, ¿no? Y fueron profesores de la escuela enseñando en los talleres de la escuela. Y un factor bien importante fue, fíjate, nosotros en este momento hemos graduado más de 1.200 ingenieros metalúrgicos. Esos 1.200 ingenieros metalúrgicos hoy en este momento están en todas partes del mundo. Hay muchachos en México, hay muchachos que están allá en Estados Unidos, hay muchachos que están en Japón, en Australia y en España. Todos Es estos muchachos, la fuga de talento que hemos tenido sin darnos cuenta, ¿no? O eso es correcto. Y esos muchachos están todavía todos en contacto con nosotros. sea, Y que los tenían talento a recuperar inmediatamente para reactivar el sector en el momento. es correctísimo. Además, son personas que añoran los buenos tiempos de Venezuela. Y cada vez que conversamos, bueno, estuvieron muchos de ellos presentes vía contacto telefónico y vía Zoom con nosotros mientras estábamos celebrando, ¿no? Los Claro. 50 años. Ahora que estamos celebrando los 50 años de la Escuela de Metalurgia y de la empresa donde usted está también, creo que tiene unos cuantos añitos, ¿no? De pica, ¿no? Este mismo año lo cumplimos un poco antes que, que la escuela, pero cuando estaba fragándose la escuela, ¿no? Porque lo cumplimos en marzo y la escuela a partir del 1 de octubre está cumpliendo sus 50 años. Por cierto que el Colegio de Ingenieros nos hizo una distinción muy importante, decretando el 1 de octubre de cada año el Día del Ingeniero Metalúrgico. Y ahora tenemos un día al año, razones para celebrar que están asociadas con la creación
de la Escuela de Metalurgia. Qué bueno. Ahora, antes de que se nos vaya a acabar el tiempo, que nos quedan como unos 4 minutos, yo quiero, amigo Julio César Ojeda, que nos dé una visualización con respecto a si ciertamente hay disposición, han encontrado eco en las esferas de gobierno, en las instituciones públicas, para que el sector privado de este sector de alguna manera se encargue de diseñar el reflotamiento, los llaman, los convocan, les piden criterios sobre la siderúrgica, por ejemplo, en particular, sobre la industria automotriz, cómo atraerla de nuevo a Venezuela. O sea, ¿hay ese tipo de conversaciones o el gobierno se mantiene ajeno a lo que son las aspiraciones y esperanzas del sector metalúrgico? No, sí, sí existen los contactos, hay algunos proyectos que ya se están ejecutando, incluso que son proyectos grandes dentro del sector metalúrgico. Lo que pasa es que también ha habido un incumplimiento grande en los pagos a los contratistas, y esto ha hecho que muchos de estos proyectos estén detenidos en el tiempo, ¿no? Y eso es muy triste. Sin embargo, sí han habido contactos, incluso hemos tenido ministros del gobierno actual intercambiando ideas con nosotros para la recuperación de estas empresas. Sin embargo, no ha avanzado la cosa porque también hay muchas políticas públicas que, aunque no tengan que ver directamente con la metalurgia, como es la política de los servicios, pero si no hay gas, no hay metalurgia, y si no hay electricidad, no hay metalurgia. Sin duda. Bueno, no hay metalurgia. Entonces, hay cosas básicas que hay que levantar en Venezuela y que están en el suelo también, ¿no? Claro. El mismo sector de las comunicaciones, porque empresas de esa monta necesitan pues tener fluidez en la conexión con otras esferas, con otros países, y si la comunicación no es buena, pues, o sea, de repente llegan a destiempo los avances y el conocimiento de los temas, ¿no? Claro, sí, eso es uno de los problemas grandes también. Nosotros, aquí muchas personas no se pueden comunicar porque les falló el internet, por ejemplo. Sí. Entonces, no es y a veces, en mayoría de las veces, es por las fallas eléctricas, porque estas dos cosas están muy relacionadas. Sí, señor. Entonces, ese es uno de los problemas grandes que tenemos. Pero fíjate, somos, ¿cómo te diría yo? Optimista. Optimistas, sí, somos optimistas, Bueno, muy optimistas. sí, bueno, ya el robot me está diciendo que se nos acabó el tiempo, pero yo creo, Julio César Ojeb, que hemos tenido una conversación bastante interesante porque hemos puesto de manifiesto pues que Venezuela tiene emprendedores que no han cesado, no han tirado la toalla, como decimos, creo que están allí pues batallando todavía, intentando que se recupere el sector metalúrgico, porque como lo dijimos al comienzo de él, sabemos que vendría y dependerían muchas cosas favorables, porque son muchos los productos que habría que fabricar y que se pudieran retomar otra vez. Y bueno, ya sabes que esta tribuna de Radio Victoria, ojo con esa televisión, y la alianza que tenemos con Benamérica y con la Escuela de Formación y Estudios de Gobernanza, que por cierto la dirige un ex vicerrector académico de allá, el profesor Genaro Mosquera, que también pues por estas vías queremos aprovecharlas para que llegue la animación a los jóvenes pues a involucrarse en las distintas esferas del quehacer y de la producción, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí estamos en esa pelea también porque comunicacionalmente necesitamos que el mensaje se conozca con claridad, con sinceridad, sin aspavientos, pero que por lo menos cale para que sepamos que sí fuimos un país exitoso, que podemos volver a hacerlo, pero hay que decantar algunas cosas allí. Yo te quiero dar las gracias por tu entrevista. Yo sé que tu programa es muy oído por todos nuestros egresados que están en diferentes partes del mundo, y te agradezco que si se graba este programa, me lo haga llegar para enviárselo a nuestros ex alumnos de la universidad. No, seguro que sí, como hice la vez pasada y como hago con todos mis interlocutores, grabo y después se lo envío con forma personalizada para que también lo compartas al nivel que puedan, porque eso nos ayuda también a nosotros pues a que se conozca qué tipo de contenidos manejamos y que todo el mundo se anime a estar con nosotros pues aquí generando este tipo de espacios para que hagamos un periodismo comparativo y que sirva no solamente para Venezuela, sino para el hemisferio nuestro, que también tiene una cantidad de carencias pues en cuanto a los distintos sectores de servicio
y de producción, pues, y se inspiren aquí, de alguna manera, pues, con quienes fueron pioneros y que todavía están luchando, como usted. Muchísimas gracias. Ahí estamos a tu orden, completamente a tu orden. Seguro. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.